Muy buenas noches, bienvenidos a este estudio bíblico correspondiente a hoy lunes 12 de abril del año 2026. Como siempre, reciban nuestro afectuoso saludo. Estamos en vivo desde Mina Mochila, sur del departamento de Bolívar. Un abrazo y un saludo para quienes a esta hora se conectan después de una jornada de labores. Estamos iniciando esta semana con mucha esperanza, con mucho optimismo, después de haber celebrado la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Un saludo y un abrazo para todos nuestros hermanos y amigos en distintos lugares de nuestro país, de América Latina, de Centroamérica, de Norteamérica y de España. Qué bueno que están con nosotros para disfrutar de este alimento espiritual que queremos darle todo el ingrediente necesario para un buen sabor. Gracias a Dios, ya estamos aquí nuevamente con ustedes. Sin más preámbulo, los invito para que nos acompañen en la oración. Vamos a pedirle a Dios que nos dé su guía, orientación y sabiduría. Padre Santo, Dios amado, te damos gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad maravillosa que nos concedes después de una jornada de labores y dedicarnos a ti a esta hora cuando comienza la noche. Gracias por permitirnos celebrarte fiestas santas en la cual aprendemos muchas lecciones y queremos poner en práctica. Ayúdanos a entender tu verdad, a ponerla por obra, ayúdanos a prepararnos para estar en tu reino. Danos tu compañía, tu protección y bendición. Todo esto te lo imploramos en el nombre sagrado de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces vamos a dar comienzo a este estudio bíblico que lleva como título Esperanza de vida, la resurrección de Jesucristo. Al comenzar este estudio esta noche, no solo tenemos que preguntarnos si Jesús resucitó realmente, sino también si este hecho tiene alguna importancia para nosotros. Muchas personas se plantean cómo es posible que algo que ocurrió hace cerca de 2000 años pueda tener alguna relevancia para el hombre de hoy. Y cada vez que Jesús anuncia su sufrimiento y su muerte, siempre añadía la profecía que resucitaría al tercer día. Vayamos a nuestra primera cita de esta noche que encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Si Cristo no hubiese resucitado tal como había anunciado tantas veces, entonces también debería ser puesta en tela de juicio todas las demás afirmaciones que hizo. De hecho, tendríamos que admitir que la decisión del tribunal judío que le juzgó por blasfemia cuando dijo que era el Hijo de Dios tenía toda la razón al condenarle. Examinemos esta noche, hermanos, brevemente el suceso más grandioso jamás ocurrido durante la fiesta de los panes sin levadura y su significado para nosotros hoy, el más grande entre los varios sucesos importantes. Algunos podrían decir que el éxodo de la esclavitud de Egipto, que también tuvo lugar inmediatamente después de la Pascua durante la fiesta de los panes sin levadura, que registra Números capítulo 33, versículo 3, fue el acontecimiento más importante que jamás haya ocurrido durante esta fiesta de primavera que acabamos de celebrar. Otros podrían considerar el cruce del Mar Rojo, que tradicionalmente se celebra el último día de la fiesta de los panes sin levadura,
como otros de los grandes acontecimientos festivos. Este cruce simbolizaba que Israel por fin se había liberado del dominio egipcio. La libertad era entonces una realidad. Más tarde, tras la entrada de Israel en la tierra prometida, la milagrosa conquista de Jericó tuvo lugar durante los 7 días de esta misma festividad que acabamos de celebrar. Y más tarde, una vez que Israel entró en la tierra prometida, la milagrosa conquista de Jericó aparentemente se llevó a cabo durante los 7 días de esta fiesta. Y otro importante suceso ocurrió en la fiesta de panes sin levadura, fue la redención del pueblo de Dios a su creador. Fue un hecho acontecido durante los días de panes sin levadura, cuyo impacto fue muchísimo mayor que el de cualquiera de estos maravillosos eventos, y fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De eso vamos a hablar esta noche, acerca de la resurrección de Jesús, que no fue un simple suceso del pasado sin importancia para nosotros. El apóstol Pablo lo explica así en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 22. Cristo ha sido elevado, ha sido levantado de entre los muertos, las primicias de los que se han dormido en la muerte. Pues dado que la muerte es mediante un hombre, la resurrección de los muertos también es mediante un hombre, porque así como en Adán todos están muriendo, así también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, versículos 20 al 22. Hermanos, la resurrección de Jesucristo a la vida eterna fue en un cuerpo glorificado de la misma sustancia que la del Padre. Sin embargo, después de resucitado, Cristo se apareció de diferentes maneras. En los evangelios podemos ver que nadie lo reconocía hasta que Él lo permitía. En un acto supremo de sacrificio, Jesús de Nazaret dio su vida por toda la humanidad, pero el sepulcro no podía retenerlo. Fue resucitado a la vida eterna, como dice Juan, capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El apóstol Pablo nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 50. Por lo tanto, la resurrección de Jesucristo a la vida eterna fue en un cuerpo glorificado, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede cambiar, el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:21. De la misma sustancia que la del Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Sin embargo, después de resucitado, Cristo se apareció de diferentes maneras. En los evangelios podemos ver que nadie lo reconocía hasta que Él lo permitía. La primera persona que vio a Jesús después de su resurrección fue María Magdalena. En el evangelio de Juan leemos que ella fue al sepulcro en la mañana, cuando aún estaba oscuro, y se dio cuenta de que éste estaba vacío. Obviamente se alarmó al pensar que el cadáver de Cristo había sido robado. Juan capítulo 20, versículos 1 y 2. El primer día de la semana, María Magdalena, mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba Jesús,
y les dijo, se han llevado el sepulcro al Señor, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Aquí hay un interrogante muy importante. ¿Cuál es el verdadero significado de la resurrección de Jesucristo de la tumba? ¿Qué significa esto para usted, mi querido hermano? La verdadera gran historia de los días de los panes sin levadura es la historia de Cristo resucitado, viviendo su vida en aquellos de nosotros que nos hemos arrepentido sinceramente de vivir en pecado y hemos recibido el poder del Espíritu Santo de Dios. Un aspecto fundamental para comprender la fiesta bíblica de los panes sin levadura es la constatación de que Jesucristo resucitó, vive su vida en cada cristiano. Cada vez más cristianos en todo el mundo están descubriendo y celebrando las fiestas bíblicas descritas en Levítico 23. Al analizar el simbolismo asociado a estas festividades, comienzan a verlas a la luz de la vida y la misión de Jesucristo. Después de todo, Jesucristo mismo inició la ejecución del plan de salvación al convertirse en nuestro Cordero Pascual, como escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Además, Jesús fundó su iglesia en otra de estas festividades, que es la fiesta de Pentecostés. Aquí analizamos brevemente el acontecimiento más importante que tuvo lugar durante esta fiesta y su significado para nosotros hoy. El más grande entre varios grandes eventos. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, verso 8, animó a la iglesia mayoritariamente gentil allí a celebrar la fiesta, no con la levadura vieja, sino con el pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Otros grandes acontecimientos que están relacionados con la fiesta de los panes sin levadura implicaron la reafirmación del compromiso del pueblo de Dios con su Creador. Dos ejemplos que se registraron en Segunda de Crónicas, los capítulos 29 al 31, describen la reforma religiosa liderada por el rey Ezequías, y los capítulos 34 y 35 narran otra reforma llevada a cabo por el rey Josías. Estos capítulos revelan la inmensa alegría y el gozo que sintió el pueblo de Dios al reafirmar su compromiso con él. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículos 21 al 23. Así, los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y glorificaban al Eterno todos los días, los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes al Eterno. Y habló Ezequías al corazón de levitas que tenían buena inteligencia en el servicio del Eterno, y comieron y lo sacrificaron en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias al Eterno, el Dios de sus padres. Versículo 23. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días y la celebraron otros 7 días con alegría. Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículos 17 y 18. Estamos narrando dos acontecimientos importantes. Dice Segunda de Crónicas 35, versículos 17 al 18. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel. Desde los días de Samuel, el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Pero hubo otro acontecimiento que tuvo lugar durante los días de los panes sin levadura, cuyo impacto final fue mucho mayor que el de cualquiera de estos maravillosos sucesos. ¿Sale?
hermano, la resurrección de Jesucristo. Los eventos de la muerte de Cristo se llevaron a cabo al momento de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Estas fiestas se describen por primera vez en Éxodo capítulo 12, justo antes de que Israel saliera de Egipto bajo la dirección de Moisés. La muerte y la resurrección de Cristo le dieron un nuevo significado a estas fiestas solemnes. El apóstol Pablo resumió elocuentemente estas fiestas al grupo de creyentes en Corinto. Él quería hacer énfasis ante esta congregación no judía y en su mayoría gentil en el hecho de que las fiestas solemnes de Dios deben ser observadas con un nuevo significado y con mucha relevancia. Jesucristo, nuestra Pascua, encarnó el simbolismo de los corderos sacrificados por siglos como parte del servicio de la Pascua. Su sacrificio hecho una sola vez para siempre, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Fue parte del plan de salvación de Dios desde el comienzo. Enterrado antes del día sábado y resucitado tal como se había predicho, Cristo fue puesto en una tumba nueva tallada en la roca sólida con una piedra rodante a manera de puerta, algo común en Jerusalén del primer siglo. Los evangelios nos dicen que esto fue hecho apresuradamente, ya que se acercaba el sábado anual. Lo que la mayoría malentiende acerca de este sábado es que no era el sábado semanal, el cual siempre comenzaba la puesta del sol del viernes y terminaba la puesta del sol del sábado, sino que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, una fiesta diferente que también era un sábado, pero anual. Es decir, la fecha de celebración de esta fiesta santa podía caer en un día diferente de la semana durante cada año. Juan, capítulo 19, versículo 31, hace la distinción de este día y su diferencia con el sábado semanal regular, indicando que aquel día de reposo era de gran solemnidad. Juan, capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Como señal profética de que él era el Mesías, Cristo dijo que estaría en la tumba por 3 días y 3 noches. Vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y esto sucedió exactamente como él predijo. Y fue la única señal que les dio a los escépticos para mostrarles que él era verdaderamente quien decía ser. Cuando los discípulos fueron a la tumba esa mañana, la encontraron totalmente vacía, tal como había sido profetizado. El Santo de Dios no vio corrupción. Vayamos a Hechos capítulo 2, versículos 25 al 27. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vayamos a Salmos capítulo 16, versículo 10. Salmos 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. De hecho, muchas otras profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas con estos eventos. En las semanas que siguieron, los discípulos de Jesús atarían los cabos sueltos gracias a la ayuda que él les dio y comprenderían mejor cómo fue que él cumplió varios aspectos profetizados sobre el tan esperado Mesías. Una misión y un mensaje.
A continuación, sus discípulos emprendieron la misión que Jesús les encomendó de llevar el evangelio, las buenas noticias del reino de Dios a toda la humanidad y hacer discípulos en todas las naciones, predicando a lo largo y ancho del mundo de ese evento. Vemos este fascinante relato en el libro de los Hechos y a través de las enseñanzas de los apóstoles aprendemos cuán importantes fueron la vida y la resurrección de Cristo para nuestra esperanza de salvación y vida eterna. La muerte de Cristo pagó por la pena del pecado y el juicio que pende sobre nosotros es anulado cuando nos arrepentimos y aceptamos su sacrificio por la remisión de nuestras transgresiones. A partir de ese momento comienza el proceso de salvación para nosotros, pero nuestra esperanza de recibir la vida eterna como parte de la familia de Dios en el reino depende de aceptar la vida de Cristo en nuestro interior. Comprender esta clave vital es sumamente importante. Observe lo que Pablo escribe en Romanos cuando entrega este poderoso mensaje. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estoy leyendo Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11. Seremos salvos por su vida. La declaración de Pablo de que seremos salvos por su gracia es algo que debemos comprender a cabalidad. Muchas veces personas devotas y con buenas intenciones se enfocan en la muerte de Cristo para la salvación y nunca adquieren la perspectiva apropiada de su vida. La pasión y muerte de Jesucristo son aspectos muy importantes del plan de Dios. Su muerte representó el sacrificio necesario para la reconciliación con Dios y el perdón de nuestros pecados. Pero este es solo el comienzo del proceso. El hecho de que él fuera resucitado de la tumba y viva en la actualidad es necesario para que tengamos alguna esperanza de recibir la vida eterna. Cristo resucitado es quien nos ayuda a continuar obedeciendo a Dios e intercede ante el Padre cuando fracasamos en este aspecto. Efectivamente, Dios nos perdona y nos salva a través de su gracia, que es el favor divino que Él nos obsequia. No podemos ganarnos la salvación, es decir, la vida eterna a través de la obediencia. Sin embargo, para que podamos recibir este favor, Dios pone como condición que dejemos de practicar el pecado como forma de vida y comencemos a obedecerle. Continuamos leyendo en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pecado es una palabra que muchos no admiten hoy en día. Las personas no quieren aceptar la idea de una conducta que viola la ley de Dios. Nuestro mundo saturado de cosas materiales adormece nuestra sensibilidad ante la dimensión espiritual de la vida, que verdaderamente existe. Muchos tienden a pensar que lo físico es lo único que importa. Como resultado, la existencia de leyes espirituales que gobiernen la forma en que vivimos es un pensamiento ajeno para muchos. Los seres humanos somos criaturas físicas, pero con una dimensión espiritual que nos permite conectarnos con Dios y tener una relación con Él. Las leyes espirituales que reveló, cuando son obedecidas, nos permiten evitar gran parte del dolor y del sufrimiento que acarrean las malas decisiones y el mal comportamiento. Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo
quiso decir en Romanos capítulo 8, en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, cuando escribió: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, no sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Estoy leyendo Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 de la Nueva Versión Internacional. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que hay una vida maravillosa y bendecida, un nuevo andar que les espera si es que están dispuestas a recibir la transformación que Dios está ofreciendo. Como Cristo lo describe en Lucas capítulo 6, versículo 38, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Lucas 6:38. La resurrección de Cristo pavimentó el camino para que veamos y conozcamos mejor a Dios y podamos vivir la abundante vida que Él nos ofrece. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando entendemos el significado de su resurrección, comenzamos a pensar de manera distinta y nuestras vidas adquieren el potencial de ser más de lo que jamás imaginamos. Porque si pueden ser lo que Dios imagina. ¿Cuándo resucitó Jesucristo? Es una pregunta muy importante. Sabemos que Jesús fue crucificado la víspera de un sábado, como nos dice Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Si bien la mayoría supone que el sábado mencionado aquí era el día de reposo semanal habitual que se observa desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, Juan nos dice claramente que este sábado en particular era un día de solemnidad. Es el término que se usa para referirse a los 7 días santos anuales que forman parte de las fiestas de Dios. Una lectura cuidadosa de los evangelios muestra que este día solemne era el primer día de los panes sin levadura, que era un día sábado, que puede caer un día de semana, un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes. Incluso puede caer hasta un mismo sábado. Jesús permaneció en la tumba 3 días y 3 noches, tal como lo había prometido en Mateo capítulo 12, versículo 40. Es importante conciliar la declaración de Jesús en Mateo 12 con la idea de una crucifixión el viernes por la tarde seguida de una resurrección el domingo por la mañana. Esta idea de esa crucifixión, como la tienen otras denominaciones, no cabrían las 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches después de su sepultura, justo antes del comienzo del primer día santo de los panes sin levadura, llegamos a la puesta del sol al final del sábado semanal. Todavía durante la fiesta de 7 días de panes sin levadura, que es el momento en que Jesús resucitó. En realidad no hubo resurrección el domingo por la mañana, pero ese domingo se corrió la voz rápidamente de que la tumba estaba vacía y que se había aparecido primero a María Magdalena, como lo leen Juan capítulo 20, versículos 11 al 18, y luego se mostró a otros seguidores. Ahora bien, si fuéramos seguidores de Jesús en Jerusalén en el momento de su crucifixión y luego nos anunciara su resurrección, ¿cuál sería el tema de conversación durante el resto de la fiesta de primavera? ¿Qué pensaríamos? Sin duda, todos estaríamos pensando en el acontecimiento más grandioso de la historia de la humanidad. En la misma declaración que hizo el ángel, ha resucitado,
Mateo capítulo 28, versículos 6 al 7. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Estos días de panes sin levadura marcaron un punto de inflexión en la forma en que se celebraría la fiesta de la primavera a lo largo de los siglos. Sí, los cristianos seguirían recordando el éxodo, la salida de Egipto como una forma de redención del pecado y la liberación de la esclavitud de Satanás. Seguiría habiendo énfasis en comer pan sin levadura como un recordatorio físico de que debemos purificarnos espiritualmente, eliminando el pecado de nuestras vidas. Pero en el centro mismo de todo, en la esencia misma del significado de la fiesta de los panes sin levadura, se encuentra la verdad que lo abarca todo, que Jesucristo ha resucitado. Aquel que resucitó durante esta fiesta de primavera ahora vive su vida en cada uno de nosotros, en cada cristiano. Jesús enfatizó repetidamente la importancia de su resurrección. Durante la última cena les dijo a sus discípulos que pronto sería traicionado, pero también les aseguró que volvería a vivir. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan capítulo 14, versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Les acababa de prometer que los cristianos no quedarían huérfanos. Juan capítulo 14, versículo 18. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Los cristianos no quedarían huérfanos, es decir, no quedarían espiritualmente desprotegidos y totalmente vulnerables al poder de Satanás. Afirmó que tanto el Padre como él vivirían en los corazones y las mentes de los cristianos por medio de la presencia del poder de su Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículos 20 al 26. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando en vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que, dado Jesucristo resucitado ahora vive en nosotros, se nos da la fuerza para vencer nuestros pecados. Esta nueva vida, ahora posible gracias a Cristo viviente, nos capacita para vencer el pecado que tan fácilmente nos atrapa. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Parte de la instrucción de Dios para los días de panes sin levadura es sacar de nuestros hogares los productos de pan con levadura. Éxodo capítulo 12, versículos 15 al 16. 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis que cada cual haya de comer. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 5:8, animó a la iglesia mayoritariamente gentil a celebrar las fiestas solemnes, no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad, haciendo una clara referencia a la fiesta de los panes sin levadura. Pablo reconoció que el pan sin levadura de esta fiesta simboliza la sinceridad y la verdad, cualidades
que deben caracterizar a la vida de todo cristiano. Comprendió también que la levadura en esta época simboliza el pecado y que esta fiesta representa nuestra necesidad de esforzarnos al máximo por eliminarlo por completo de nuestras vidas. La verdadera gran historia de los días de panes sin levadura es la de Cristo resucitado, viviendo en aquellos de nosotros que nos hemos arrepentido sinceramente de vivir en pecado y hemos recibido el Espíritu Santo. Nos capacita para vencer el pecado de una manera que antes era simplemente imposible. Sí, la fiesta de los panes sin levadura es una festividad que nos ayuda a centrarnos en reemplazar el pecado con la justicia, pero la única manera real de erradicar el pecado de nuestras vidas es permitiendo que Cristo entre en nosotros. Se nos promete que podemos realmente erradicar el pecado de nuestras vidas porque Jesucristo vive en nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos dice aquí el apóstol Pablo: con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos capítulo 7, versículos 23 al 25. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo nos dice en Romanos capítulo 13, versículo 12, que debemos dejar a un lado las obras de las tinieblas y revestirnos de las armas de la luz. Luego enumera las obras de las tinieblas como los pecados tales como la embriaguez, la lascivia, la lujuria, las contiendas, la envidia. Y después en Romanos capítulo 13, versículo 14, nos muestra el camino para vencer tales pecados, revistiéndonos del Señor Jesucristo. Nos dice el versículo 14 de Romanos 13, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En nuestra lucha contra el pecado, no solo durante los días de panes sin levadura, sino a lo largo de toda nuestra vida, podemos optar por luchar con nuestras propias fuerzas o podemos entregar nuestra voluntad a Dios y confiar en el poder de Cristo resucitado, quien vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Con este poder obrando contra nuestros pecados, el mismo poder de su resurrección, Filipenses capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, podemos decir con Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, podemos luchar solos o podemos confiar en el poder del único que jamás pecó, nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice a cada uno de nosotros, pecadores, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Nos anima a depositar nuestros yugos y cargas sobre sus poderosos hombros para encontrar descanso espiritual, diciendo, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30. Él promete que sus fieles seguidores jamás perecerán, ni nadie podrá arrebatarlos de su mano, porque es Él quien da la vida eterna. Juan capítulo 10, versículos 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz,
y yo los conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Seguimos sus instrucciones acercándonos a Él para que podamos tener vida, como dice Juan, capítulo 5, versículo 40, y no queréis venir a mí para que tenga vida. Sí, el apóstol Pablo les recordó a los cristianos que debían ocuparse de su propia salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino como mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sin embargo, de ninguna manera predicaba una salvación basada en las obras, pues en Filipenses capítulo 2, versículo 13 explica que Dios es quien obra en ustedes, tanto en el querer, es decir, el deseo de vencer, como el hacer, el actuar conforme a ese deseo, según su beneplácito. El significado de los días de panes sin levadura implica la creencia de que para vencer nuestros pecados es fundamental comprender que Cristo resucitado vive su vida en cada uno de nosotros. Y en efecto, como también dijo el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y añade, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. La resurrección de Cristo y su nueva vida en los cristianos, que les da el poder para eliminar la levadura del pecado de sus vidas, confiere a estas fiestas de primavera, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y Pentecostés, un significado tan profundo y perdurable. No es hora de que profundicemos en el significado de estas fiestas bíblicas y en lo que nos enseña sobre la vida y la misión de Jesucristo. Hermanos, la resurrección de Jesucristo a la vida eterna fue en un cuerpo glorificado, de la misma sustancia que la del Padre. Sin embargo, después de resucitado, Cristo se apareció de diferentes maneras. En los evangelios podemos ver que nadie lo reconocía hasta que Él lo permitía. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25. El apóstol Pablo nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por lo tanto, la resurrección de Jesucristo a la vida eterna fue en un cuerpo glorificado de la misma sustancia que la del Padre. Sin embargo, después de resucitado, Cristo se apareció en diferentes maneras. En los evangelios podemos ver que nadie lo reconocía hasta que Él lo permitía. La primera persona que vio a Jesús después de su resurrección fue María Magdalena. En el evangelio de Juan leemos que ella fue al sepulcro en la mañana cuando aún estaba oscuro y se dio cuenta de que estaba vacía. Obviamente se alarmó al pensar que el cadáver de Cristo lo habían robado. Juan capítulo 20, versículos 1 y 2. María fue a avisarle a Pedro y a Juan, quienes corrieron al sepulcro, y lo único que encontraron fue la ropa con la que habían amortajado a Jesús. Cuando Dios resucitó a su Hijo a la vida eterna, a la vida espiritual, Jesucristo aparentemente pasó a través de la mortaja como si esta no existiera. Retomemos el relato del versículo 14. María se volvió. Ella no lo reconoció a pesar de que lo conocía muy bien. Pensó que era el hortelano. Lo que ocurrió enseguida fue verdaderamente asombroso. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, versículo 16. El sueño importante se había hecho realidad. Lo increíble había sucedido. Quizás en toda la historia no ha habido otro momento de reconocimiento tan especial como este. Una pobre mujer llorosa y desconsolada, que pensaba que todo se había perdido, de pronto se dio cuenta de que su Salvador estaba vivo y que estaba delante de ella.
La emoción que invadió todo su cuerpo debió haber sido indescriptible. Jesús sencillamente se había dirigido a ella en la forma en que tantas veces lo había hecho cuando era un ser humano. Muchos hemos tenido la experiencia de ver a alguien que conocemos pero que no hemos visto desde hace mucho tiempo. La emoción que sentimos es difícil de explicar. Pero el caso de esta mujer, de quien Jesús había sacado 7 demonios, fue algo mucho más importante. Ella fue el primer ser humano que vio personalmente al Cristo resucitado y lo reconoció. ¡Qué gran honor! Pero ¿por qué ella? Quizás porque confiaba en Jesús y le fue dedicada de una manera en que muy pocas personas lo han sido. Ella siempre mostraba también el gran agradecimiento que sentía por las cosas que Cristo había hecho. Antes de su increíble curación, su vida seguramente había sido un continuo sufrimiento. Después de haber resucitado, Jesús podía atravesar gruesas paredes y también podía aparecerse o desaparecerse a voluntad. Lucas 24:31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vida. Marcos capítulo 16, versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Hay quienes dicen que el cuerpo resucitado de Cristo era el mismo cuerpo físico que había muerto, equiparando estos poderes con su milagrosa habilidad de andar sobre el agua cuando era un ser humano. Pero la Biblia se nos asegura que Cristo había vuelto a ser espíritu, tal como lo había sido antes en el cielo con el Padre. Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo resucitado entre los muertos y su cuerpo volvió a ser espíritu sin sujeción alguna a las leyes físicas que nos restringen a los seres humanos. El apóstol Pablo dice explícitamente: tierra terrenal. No obstante, el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 45 al 47. De hecho, Jesús había vuelto a ser el alto y sublime, el que habita la eternidad, junto con el Padre, como dice Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cómo se explican, pues, las diferentes apariciones en semejanza al ser humano registradas en las Escrituras? Leamos y analicemos algunos pasajes bíblicos. Más tarde, en su conversación con María Magdalena, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Juan capítulo 20, versículo 17. Esto nos da a entender que María habría podido tocar a Jesucristo como si fuera un hombre común y corriente, por lo que resulta obvio que Cristo se le apareció con forma y figuras humanas. Esta noche se les apareció a varios de sus primeros apóstoles que estaban reunidos y le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Juan capítulo 20, versículo 20. En esa ocasión, Tomás no estaba con ellos y no creyó lo que le dijeron. 8 días después, Jesús se le apareció nuevamente. Juan capítulo 20, versículo 26. Y esta vez sí, Tomás, a quien le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Eso es lo importante de este acontecimiento. ¿Cuál fue la reacción de Tomás? Este atónito le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahora Tomás ya no tenía ninguna duda de que Jesucristo era Dios. Juan capítulo 20, versículos 27 al 28. Probablemente estos increíbles sucesos y otros semejantes fueron los que hicieron que el apóstol Juan empezara su primera epístola con estas palabras. En primera de Juan capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Tengamos presente que el verbo vino a ser Jesucristo en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quizás en el versículo que acabamos de citar, Juan estaba pensando más bien en que Jesucristo como el Cristo resucitado y no como un ser humano. Más adelante, Cristo se le apareció nuevamente. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Juan capítulo 21, verso 1. En esa ocasión les preparó desayuno. Juan 21:9. Al desembarcar vinieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Y después de 3 veces le dijo Pedro que cuidara sus ovejas. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. En este relato no se menciona si Jesús comió algo con ellos, pero en otros pasajes podemos ver que él comió después de su resurrección. Lucas capítulo 24, versículos 42 al 43. Leemos que uno de sus discípulos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él menciona que Jesús se había manifestado a los apóstoles, quienes comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Hechos capítulo 10, versículo 41. Y cuando regrese después de la resurrección de los fieles, él aún habrá de comer y beber con toda su familia recién nacida en la gran fiesta de bodas. Mateo capítulo 26, versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Tales pasajes hacen pensar a mucha gente que Cristo aún debe tener su cuerpo físico, pero debemos tener en cuenta que aún en el Antiguo Testamento, mucho antes de que el verbo viniera en la carne como Jesús, el Eterno se le apareció a Abraham en forma física y comió con él. Génesis capítulo 18. De estos relatos resulta obvio que Dios se puede revelar de manera física y tangible. También es claro que puede comer por motivo de celebración o sencillamente por placer, aunque no necesita comer o beber para sustentar su vida espiritual eterna. Juan capítulo 5, versículo 26. En Lucas 24:37 leemos que cuando él resucitado Jesús se les apareció a los discípulos y comió con ellos, se asustaron porque creyeron que venían a un espíritu. Entonces les dijo: miren mis manos y mis pies. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven los que tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Lucas 24:39 al 40. No obstante, todo esto, como ya dijimos antes, muchos alegan que esto es prueba de que el cuerpo resucitado de Cristo era físico. Pero como también ya leímos en 1 Corintios 15:45, él era y sigue siendo espíritu. La aparente contradicción se aclara fácilmente cuando tenemos en cuenta por qué fue que los discípulos estaban tan asustados. Quizás fue porque pensaron que era un espíritu malo o un demonio, pero por medio de su apariencia y forma física, Jesús les demostró que no era un demonio. Los apóstoles debían ser testigos de la resurrección de Cristo a fin de que pudiesen tener prueba de que efectivamente él era el Mesías. Jesús se aseguró de que no solo pudieran saber que había sido resucitado a la vida eterna, sino que también era la misma persona con la que habían estado durante esos últimos 3 años y medio. No podemos pasar por alto el profundo significado de estos pasajes que tienen con respecto a la naturaleza de Dios. Quizás no podamos entenderlo completamente, pero esos sucesos fueron reales. Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida.
Juan capítulo 21, versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. No debemos tener la osadía de limitar a Dios a lo que puede hacer. Una vez más, es por medio de las escrituras que podemos conocerlo y entender su naturaleza, no por medio de antiguos conceptos filosóficos. La crucifixión de Jesús, su sepultura y su resurrección es el único medio por el cual las personas pueden ser perdonadas de sus pecados y tener la esperanza para la vida eterna. El propio Jesús indicó la importancia que tiene para nosotros su muerte y su resurrección. Hablando de sí mismo, explicó que tenía que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él ejerza la fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 al 16. Cristo es el autor y defensor de nuestra salvación, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, pidiendo siempre para interceder con el Padre por ellos. Hebreos 7:25. Cristo está a la derecha del Padre para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Por medio del don del Espíritu de Dios, Jesús vive nuevamente en sentido figurado dentro de los cristianos convertidos para ayudarnos a vivir una vida nueva, piadosa como la que él vivió. Por medio de sacrificio y viviendo nuevamente dentro de nosotros, podemos ser redimidos de toda iniquidad y ser purificados para él como un pueblo propio, celoso de buenas obras, como dice Tito capítulo 2, versículo 14. Hermanos, la resurrección de Jesucristo es el fundamento de la esperanza cristiana, transformando la muerte de un final definitivo a un paso hacia la vida eterna. Este hecho histórico y espiritual ofrece consuelo, asegura la victoria sobre el pecado y promete una futura resurrección para los cristianos. A continuación, sus discípulos emprendieron la misión que Cristo les encomendó de llevar el evangelio de las buenas noticias del reino de Dios a toda la humanidad y hacer discípulos en todas las naciones, predicando a lo largo y ancho del mundo de ese entonces. Vemos este fascinante relato en el libro de los Hechos. A través de las enseñanzas de los apóstoles, aprendemos cuyas importancias fueron la vida y la resurrección de Cristo para nuestra esperanza de salvación y vida eterna. La muerte de Cristo pagó por la pena del pecado y el juicio que pende sobre nosotros es anulado cuando nos arrepentimos y aceptamos su sacrificio por la remisión de nuestras transgresiones. A partir de ese momento comienza el proceso de salvación para nosotros, pero nuestra esperanza de recibir la vida eterna como parte de la familia de Dios en el reino depende de aceptar la vida de Cristo en nuestro interior. Comprender esta clave vital es sumamente importante. Observemos lo que Pablo escribe en Romanos cuando entrega este mensaje. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11. Mas Dios mor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La resurrección de Cristo, hermanos, pavimentó el camino para que veamos y conozcamos mejor a Dios y podamos vivir la abundante vida que Él nos ofrece. Cuando entendemos el significado de su resurrección, comenzamos a pensar de manera distinta y nuestras vidas adquieren el potencial de ser más de lo que jamás imaginamos, porque sí pueden ser lo que Dios imagina. Aunque sabemos que tarde o temprano todos tendremos que morir, Dios tiene planeado algo muchísimo más grande que esta existencia física. Cristo ha resucitado. Hay esperanza verdadera para toda la humanidad. La redención de Jesús es el fundamento por el que podemos estar seguros de que tanto nosotros como nuestro mundo han de ser totalmente renovados cuando se establezca el reino de Dios aquí en esta tierra.
Muy bien, hermanos, hemos llegado a la parte final de este interesante tema. La invitación para mañana, Dios mediante, estará nuestro hermano Oscar Darío Sierra, desde Santa Rosa del Sur de Bolívar. Agradecemos su sintonía, gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos, gracias por estar allí siempre acompañándonos en cada noche. La invitación para que sigamos este camino de esperanza, esta resurrección de Jesucristo, que es la esperanza de todos nosotros de llegar a la vida eterna. A todos deseándoles una feliz noche, que el Todopoderoso nos conceda un buen sueño reparador, un buen descanso y mañana tengamos un excelente día. Que Dios Todopoderoso nos guarde, nos fortalezca, nos dé salud y protección. Feliz noche para todos.